¿Quién crea la realidad? A pesar de lo que pase a nuestro alrededor, la forma en la que interpretamos o cómo decidimos hacerlo representa la verdadera realidad. Porque se sabe en realidad lo que es realidad, lo que es verdad y lo que no lo es en este mundo de experiencias. Ya lo expuso Immanuel Kant en su momento, ¿no? Cuando decía que solo podemos conocer a priori las cosas que aparecen en nuestra mente. Solo podemos conocer específicamente de las cosas aquello que antes hemos puesto en ellas. Con esta afirmación, Kant hace un giro copernicano, una revolución que supone un cambio de perspectiva donde no existe la realidad en sí misma, puesto que cada sujeto es activo y transforma la realidad conforme a su propia experiencia. Él también menciona que el conocimiento solo podemos comprenderlo a priori si admitimos que solo conocemos los fenómenos, pero no las cosas en sí mismas. Gracias a la aportación revolucionaria de este hombre, entendemos que somos sujetos activos en nuestra propia experiencia y que no existe una única realidad que nos influya como sujetos pasivos, por lo que no somos esclavos de nuestras circunstancias. Pero claro, a veces puede parecer una fantasía, pero es realidad. Nuestra mente tiene la capacidad de generar nuestra realidad. Las neurociencias hoy por hoy confirman que con nuestros pensamientos creamos también nuestras realidades. Ha habido varios experimentos dentro del campo de las neurociencias, de la física cuántica y de la neurología en particular que han comprobado que cuando vemos un determinado objeto aparece actividad en ciertas partes de nuestro cerebro. Pero eso sí, cuando cerramos los ojos e imaginamos ese objeto en cuestión, la actividad cerebral es la misma. Pues sí. O sea que si el cerebro refleja la misma actividad cuando ve que cuando siente, ¿cuál es la realidad? Bueno, pues el caso es que el cerebro no establece diferencias entre lo que ve y lo que imagina, porque las mismas redes neuronales están implicadas y siguen el mismo funcionamiento. Es decir, que para el cerebro resulta tan real lo que se ve como lo que se siente, como lo que se anhela, como lo que se imagina uno. Por eso somos creadores de nuestras realidades, de nuestras experiencias. Somos los únicos dueños y responsables de lo que nos sucede y por ende toda experiencia es una repercusión, una evolución de nuestros pensamientos, de nuestro estado emocional y de la actitud que decidimos tomar en cada momento. Seguramente habréis tenido la ocasión de experimentar que dependiendo de lo receptivos que os encontréis, pues se atrae a nuestra vida una u otra situación, a veces situaciones más beneficiosas o más perjudiciales. Pero eso sí, dependiendo del grado de apertura y de dónde estemos poniendo el foco de atención, conseguiremos atraer experiencias que puedan estar en consonancia con la energía que estamos poniendo en nuestro ambiente. Pero eso sucede también a nivel interno. Nos debilitamos y contraemos enfermedades más fácilmente si nuestros pensamientos pues nos llevan a creer que somos títeres de las circunstancias y que nada podemos hacer ante ellas. Pero el hecho es que cuando existe una sucesión continua de experiencias desagradables, no significa que la vida se haya puesto en contra nuestra, sino más bien significa que de alguna manera estamos boicoteando nuestra experiencia a través de la energía que movilizamos con nuestros pensamientos y con nuestros actos. Porque en realidad no existen las malas o las buenas experiencias, existen tan solo las experiencias que cada persona bajo las mismas circunstancias pues pueda darle múltiples significados diferentes y sacar diversos aprendizajes y salir adelante de una forma reforzada o anclarse en lo sucedido y bueno, de alguna forma ir autodestruyéndose poco a poco.
Hoy por hoy es curioso, pero la física cuántica eh, va cambiando y va confirmando que efectivamente creamos nuestra realidad. La física cuántica nos dice, tú sí puedes hacer esto, ¿no? Durante décadas los poderes de la mente han sido cuestiones asociadas al mundo esotérico, como cosas de locos, ¿verdad? La mayor parte de la gente desconoce que la mecánica cuántica, es decir, el modelo teórico y práctico dominante hoy día en el ámbito de la ciencia, ha demostrado la interrelación existente entre el pensamiento y la realidad. Es decir, que cuando creemos que podemos, en realidad sí podemos. Hay experimentos sorprendentes en los laboratorios más adelantados del mundo que corroboran esta creencia. Y además el estudio sobre el cerebro pues, ha avanzado mucho en las últimas décadas mediante las tomografías, ¿verdad? Conectando electrodos a este órgano, pues determina dónde se produce cada una de las actividades de la mente. Y hoy se conoce muy bien. La fórmula es bien sencilla. Se mide la actividad eléctrica mientras se produce una actividad mental, bien sea racional o emocional o espiritual o sentimental. Y así se sabe a qué área corresponde esa facultad. Estos experimentos en neurología han comprobado pues algo aparentemente descabellado, y es que cuando vemos un determinado objeto aparece una actividad en ciertas partes de nuestro cerebro, pero cuando se exhorta al sujeto a que cierre los ojos y lo imagine, como os decía antes, la actividad cerebral es idéntica. Entonces, si el cerebro refleja la misma actividad cuando ve que cuando siente, llega la gran pregunta: ¿cuál es la realidad de las dos? La solución es que el cerebro no establece diferencias entre lo que ve y lo que imagina, porque las mismas redes neuronales están implicadas para el cerebro. Y esto es tan real, ¿verdad? Lo que se ve es tan real como lo que se siente. Y bueno, esto hoy por hoy ya no arroja dudas en ningún sentido, ¿verdad? En otras palabras, fabricamos nuestra realidad desde la forma en que procesamos nuestras experiencias. Esto es inequívocamente exacto, ¿no? Por tanto, no somos esclavos de nuestro pensamiento ni de nuestras emociones. A diferencia de lo que muchas personas pueden creer, podemos controlar nuestros pensamientos y podemos entregarnos a nuestras emociones para que nos estanquen. Y el controlar nuestros pensamientos significa que podemos dejar fluir a la intuición libre, sin problemas. Porque el pensamiento queda muchas veces arraigado a lo que está acostumbrado. Nuestras redes neuronales se fortalecen y de forma automática se activan generando pensamientos desagradables ante cualquier situación. Si hemos reforzado esta actitud, claro. En el momento que no nos hacemos conscientes de esto, pues lo que sucede es que acabamos siendo esclavos de lo que pensamos, creyendo que no hay forma de salir de nuestros pensamientos, que nos generan malestar y nos llevan a realizar acciones que confirman el estado de nuestra actitud. No empleamos la energía suficiente hacia lo que queremos conseguir, por lo que obtenemos la mayor parte de las veces resultados frustrantes, y a continuación pues viene la gran pregunta que nos hacemos: ¿por qué nunca consigo lo que quiero? ¿Por qué todo lo malo me pasa solamente a mí? ¿Qué sucede conmigo? Y claro, nos enganchamos a ese círculo vicioso, creándonos una mayor impotencia si cabe, que no es debida a las propias circunstancias en sí, sino a cómo nosotros hemos respondido ante la situación y cómo nos hemos entregado a ella. Por eso, tomando conciencia de que creamos nuestra propia realidad y no somos esos títeres de las circunstancias a los que me refería antes, pues esa es la única forma de cambiar el pensamiento y modificarlo. En el propio momento en el que nos damos cuenta que una vez más nos estamos boicoteando, porque solo nosotros podemos cambiar eso. La realidad, en cómo vemos las cosas y cómo se nos presentan, solo depende de nosotros. El estado emocional, a su vez, también se adaptará en función a cómo entendemos cada una de nuestras experiencias, cómo las vivimos, cómo las asimilamos, incorporándolas pues, a nuestro aprendizaje. Porque tampoco hay emociones buenas o malas.
simplemente reacciones necesarias ante lo que experimentamos. Son indicadores de lo que nos ocurre y atenderlas nos ayuda a un mayor conocimiento hacia nosotros mismos. Por ello, sintiendo las emociones que se lideran, pues así fluye la energía, dejando paso a sentir las nuevas experiencias. Y cuando nos aferramos a taponar una de las emociones por no querer sentirla, considerándola muy inapropiada o negativa, pues en realidad estamos dándole una mayor fuerza, aumentando su intensidad y contagiando a las demás emociones de tal manera que se produce un desequilibrio patente, ¿verdad? Así que construimos realmente nuestra realidad, le damos forma, somos los propios arquitectos de nuestra experiencia. Porque seáis conscientes o no, sois los creadores de la realidad y de vuestra propia experiencia, que siempre se desarrolla como una respuesta a los pensamientos y emociones que habéis puesto en marcha. Los experimentos en el campo de las partículas elementales han llevado a los científicos a reconocer que la mente es capaz de crear. El comportamiento de las micropartículas cambia dependiendo de lo que hace el observador. Cuando el observador mira, se comporta como una onda. Cuando no lo hace, se comporta como una partícula. Ello quiere decir que las expectativas del observador influyen en la realidad de los laboratorios. Y cada uno de nosotros está compuesto de millones de átomos. Esto, traducido al ámbito de la vida diaria, nos llevaría a la conclusión de que nuestra realidad es hasta cierto punto producto de nuestras propias expectativas. Porque si una partícula, la mínima parte de materia que nos compone, puede comportarse como materia o como onda, eso quiere decir que nosotros podemos hacer lo mismo. Podemos pasar de una realidad a otra. Podemos crear y podemos derivar en esa misma dirección.